Congregados en su nombre. Así que quiero invitarte para que abras tu Biblia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Y quiero que en esta mañana podamos meditar en este pasaje de la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer este pasaje desde el verso 1 al verso 14. Y si tú ya lo encontraste, quiero invitarte por un momento más, puedas colocarte en pie y vamos a leer este pasaje de la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12, dice así. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro, ¿cómo era? Pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola. Mira el que está a su lado, dígale: una sola corderita. No tenía más que una sola corderita. ¿Y el rico cuántas tenía? Un número sin fin, ¿cierto? Una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una, imagínese usted. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno ¿de qué? De muerte. Y debe pagar la cordera con cuantos tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se separará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a tus enemigos, a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David, y éste enfermó gravemente. Amén y amén. Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es fuente de vida y alimento para nuestro espíritu.
Gracias, Señor, porque tu palabra nos vivifica, nos enseña, nos instruye. Tu palabra, Señor, guía nuestro caminar. Tal como el salmista lo declara, Señor, lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera a nuestro camino. Ilumina nuestro camino con tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos ayuda a entender tu propósito y tu voluntad en nuestra vida. Háblanos en esta mañana. Dígale, Señor, habla mi corazón, porque tu voluntad queremos hacer. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tomen sus lugares, amada iglesia. Toma tu lugar en esta mañana. Y hoy quiero compartir una palabra bajo el título: ¿a quién afectan tus decisiones? ¿A quién afectan tus decisiones? El día de ayer compartía un pequeño video, no sé cuántos pudieron verlo, los compartí al WhatsApp. Un video bastante impactante, en el cual un vehículo se atraviesa en medio de una carretera y al atravesarse venía una tractomula. Y la tractomula para en seco y se voltea. Y a lo que se voltea se desprende una parte de la tractomula. Y un vehículo que venía choca directamente con ella. De tal manera que no hay ni la más mínima posibilidad que el que fuera conduciendo sobreviviera. Si usted no ha visto el video, mírelo. Yo lo puse allí en el WhatsApp para que usted lo visualizara. Y otro carro pasa debajo y aún así también es afectado. Y una de las preguntas que escribía allí, tras este video, es ese: ¿a quién afectan las decisiones que tú y yo estamos tomando? Ciertamente la palabra del Señor viene para instruirnos, para enseñarnos, para guiarnos, para hacernos entender que en Dios somos nuevas criaturas, pero no dejamos de ser seres humanos. Que todos los días estamos tomando decisiones que para bien o para mal afectan no solo nuestra vida, sino también la vida de las personas que amamos. Llámese esposo, esposa, hijos, familia, el entorno, los que nos rodean, todos son afectados por las decisiones que tomamos en nuestra vida. Algo que yo siempre le recalcaba a mis estudiantes cuando el Señor me permitía y me dio la oportunidad de trabajar como docente, yo les decía eso: no importa cuál decisión tú tomes, lo que tú tienes que analizar es si esa decisión te afecta para bien a ti y a los tuyos, si edifica o no edifica. ¿Sabe? Una de las cosas y uno de los versos bíblicos que siempre ha impactado mi corazón está en 1 Corintios capítulo 10, 23, cuando el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, le dice: todo me es lícito. Todo me es lícito. Iglesia, todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que no nos edifican, hay cosas que no convienen. Alguien decía en alguna ocasión: te invito a una fiesta, pero ¿qué tiene de malo ir a una fiesta secular? Y él le respondía: ¿y qué tiene de bueno? ¿En qué me edifica eso a mí? ¿En qué me favorece? Porque es allí donde nosotros debemos entender que aunque la fe y la razón choquen en algunos momentos, la razón que el Señor nos ha dejado, la capacidad de pensar, de analizar, de meditar, nos permite entender que hay cosas que no nos convienen, no solo como hijos de Dios, sino como esposos, como esposas, como mujeres, como hombres, como personas. Hay cosas que no edifican, hay cosas que estorban, hay cosas que hacen daño, y no solo nos dañan a nosotros, sino que dañan a las personas que amamos. Cuando analizaba este pequeño video que les compartía, yo decía: Dios mío, a veces tomamos decisiones pensando tan egoístamente solo en nosotros y no nos damos cuenta que sin importar cuán nuestra sea la decisión, a alguien va a afectar esa decisión.
directa e indirectamente muchas personas serán afectadas. Hay decisiones, todos los días estamos tomando decisiones en nuestra vida. Desde el momento en que despertamos, estamos tomando decisiones. Porque tú decides si te quedas otro ratito más en la cama o si te levantas. Tú decides si haces pereza o no haces pereza. Tú decides si vas a trabajar o no vas a trabajar. ¿Qué tengo que cocinar? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pero hay decisiones trascendentales que marcan nuestra vida, que marcan nuestra familia, que marcan las personas que amamos y que están a nuestro alrededor. Y como cristianos, mi hermano, Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres sabios y prudentes. Sabios para tomar decisiones que edifiquen. Sabios para entender que hay cosas que no convienen, que hay cosas que nos hacen daño, que hay cosas que nos estorban en nuestra vida espiritual, que nos estorban en nuestro hogar, que nos estorban en nuestra casa. Y esas cosas hay que sacarlas. Hay que sacar lo que nos estorba, mi hermano. Hay que comenzar a tomar decisiones no solo en nuestra vida espiritual. Porque cuando hablamos del cristiano, recordemos que nosotros somos ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. No solo somos seres espirituales. Yo le decía y compartíamos ayer con los hermanos que estábamos en el ayuno, nosotros también seguimos siendo carnales. Porque peleamos, por eso luchamos todos los días con nuestra carne, por hacer la voluntad de Dios. No solo somos seres espirituales, somos espíritu, alma y cuerpo. Y luchamos con nosotros mismos por hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Luchamos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, porque nos cuesta someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nos cuesta, iglesia, nos cuesta. Y cuando nosotros comenzamos a entender que algo nos cuesta, comenzamos a enfocarnos en eso, a trabajar en ello y a entender que solos no podemos. No podemos solos. Hay cosas que nos van a costar más de lo que hubiéramos imaginado y que solamente en la presencia de Dios es posible cambiar. Mucha gente nos ha dicho, a mí me encanta el evangelio, a mí me gusta el evangelio, cuando yo deje esto, cuando yo deje aquello, cuando yo quite todo esto de mi vida, voy a entregarle mi corazón a Cristo. Yo le digo, no cometas ese error. Busca a Cristo precisamente porque el único que te puede ayudar a dejar eso que te estorba, aquello que no te sirve, es Él. Todos los que estamos en este lugar somos cristianos en proceso, donde Dios está trabajando en nuestra vida. ¿Amén o no amén? ¿O hay alguno acá que ya dice, yo ya estoy lista, yo ya no tengo, el Señor no tiene nada más que trabajar en mi vida? Todos, mi hermano. Desde yo que estoy en este lugar, en este altar, en autoridad por su gracia y misericordia, hasta los hermanos que están allí en las puertas, todos los que estamos en este lugar somos cristianos en proceso, aprendiendo, creciendo a los pies del Maestro. Señor, fórmame a tu imagen. Señor, soy la vasija de barro que tú quieres que sea. Fórmame como tú quieras, lléname de tu presencia. Estamos en este lugar porque reconocemos que necesitamos de Él. Le necesitamos, iglesia. Le necesitamos. En nuestras fuerzas, en nuestras emociones, en nuestra capacidad de pensar, cuántos errores solos no cometemos. Pero de cuántas cosas nos ha guardado el Señor. De cuántas cosas nos ha guardado. Porque hemos tenido temor, un temor reverente de hacer aquello que es malo, aquello que no edifica, aquello que a veces nos tienta, nos atrae, pero que decimos no, ¿por amor a quién? A Cristo, por amor a Cristo, porque la tentación llega como le llegó a David. En el capítulo 11 de Segunda de Samuel, David estaba en su tejado, allá en el terrado, en la parte alta de su palacio, y de lejos vio una hermosa mujer que se bañaba.
¿Y qué sintió David? Deseo por ella. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y la mandó a llamar y estuvo con ella y luego la devolvió a su casa. Pero lo que David no iba a saber era que ella iba a quedar encinta. Y esta mujer queda en embarazo y le hace saber al rey que estaba en embarazo. ¿Y qué hace el rey? El cantor de Israel, el hombre que conforme al corazón de Dios dice: mandemos a traer al esposo, a Urías el Eteo, y que vaya y duerma con ella, y después el muchachito se lo dejamos, decimos que es de él. Imagínense cómo maquinó su mente y su corazón, porque engañoso es corazón. Engañoso es nuestro corazón, iglesia. Por eso necesitamos estar alineados con Dios. Por eso no podemos bajar la guardia, mi hermano. Porque cuando tú bajas la guardia, el enemigo no duerme. Él solo espera que tú bajes la guardia, que tú te descuides para echarte mano. Por eso no podemos dormirnos en los laureles, iglesia. Necesitamos estar alertas, despiertos, velando, atentos. Velad y orad para que no entréis, para que no entréis, para que no entréis, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿cuál carne? La suya y la mía, mi hermano. Porque no dejamos de ser hombres y mujeres que vivimos en la carne. Y no estoy hablando solamente de esta parte física. Estoy hablando de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, que a veces se ven atraídos a cosas que no son precisamente lo que Dios espera de nosotros. Y si nosotros no aprendemos a aceptar eso, no vamos a poder trabajar en esas debilidades, ni vamos a poder entregarle al Señor lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hay en nuestro corazón. Yo le decía ayer a los hermanos, no podemos creernos seres súper espirituales, que nada nos tienta, que nada nos atrae, que solo tenemos pensamientos de bien y no de mal. Eso lo tiene el Señor para con nosotros. Pero en nuestro corazón a veces hay deseos pecaminosos. A veces hay cosas que nos atraen y sabemos que no nos hacen bien. Y necesitamos comenzar a reconocer qué hay en mi corazón. ¿Qué me está tentando? ¿Qué cosas tientan mi vida? ¿Qué cosas tengo que trabajar en mi vida? Para rendirlas a los pies de Cristo, yo tengo que aceptar lo que soy. Tengo que aprender a conocerme. Tengo que aprender a entender lo que yo soy como persona, como ser humano. En días pasados trabajábamos en un ayuno de mujeres acerca del temperamento, acerca de la ira, de la rabia, del enojo. Porque a veces no queremos aceptar nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras fallas. Pero la única forma de que Dios trabaje en ellas es que yo pueda aceptarlas, pueda entenderlas para rendirlas a los pies ¿de quién? De Cristo. La mujer que derramó el perfume a los pies del maestro y enjuagó con su cabello, con sus lágrimas y con su cabello secaba sus pies. ¿Qué estaba rindiendo? Su vida, lo que ella era, lo que había en su corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro interior, iglesia? David manda llamar a esta mujer, está con ella y ahora no solamente comete ese pecado, sino que le parece fácil llamar a Urías Eteo. Y le pregunta cómo va la guerra, cómo va la situación allá, en medio de la batalla, y lo envía a su casa. Pero ¿qué hace el Urías? ¿Cómo me voy a ir a dormir con mi mujer, a tener deleite y placer cuando el pueblo está en guerra? Urías estaba en la jugada, mi hermano. Urías no estaba distraído. ¿Cuántas cosas nos distraen a nosotros? ¿Cuántas cosas nos desenfocan del propósito que Dios tiene para nuestra vida?
Porque Dios te ha llamado con propósito, iglesia. Dios nos ha llamado con propósito. Ahí en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en tu vereda, en esta región donde Dios nos ha puesto, Dios nos ha llamado con propósito. ¿Usted lo cree? Porque si usted no lo cree, se va a quedar ahí conforme con venir a la iglesia. Y yo le digo a mi hermano, nosotros no podemos ser una iglesia conforme, una iglesia que se queda sentada cada domingo escuchando palabra cuando hay tanta necesidad en esta región. Cuando esta región clama a gritos, una iglesia que clame, que ore, que ayune y que el Señor se mueva en esta tierra para que muchos más lleguen al conocimiento de su palabra y las vidas sean transformadas. Esta región necesita hombres y mujeres que clamen por ella. Somos nosotros, iglesia, los que debemos levantar nuestra voz en oración a favor de la tierra, a favor de la gente, a favor de las circunstancias que están viviendo y que nos afectan a nosotros. Nosotros estamos llamados a ser más. Por eso la vigilia no solamente es una hermosa celebración, es un tiempo de oración, es un tiempo de guerra espiritual, es un tiempo donde hay guerra en los aires, porque cuando hay una iglesia que ora, que busca, que vela, la gloria del Señor se manifiesta. Y no solo afecta a los que estamos aquí, sino que afecta a nuestra región. Afecta a nuestra región. Por eso no se trata solo de una celebración y de cantar y no dormir en toda la noche hasta el amanecer, sino que estamos haciendo una guerra espiritual para que en los aires se mueva lo sobrenatural de Dios y Dios se glorifique no solo en la iglesia, sino en nuestra tierra, en nuestra región, porque sí que lo necesita, mi hermano. ¿Sabe que a veces como cristianos nos enfocamos solo en nosotros? Y nos quedamos con nuestra mente enfocada solo en nuestra familia, en nuestras necesidades. Pero Dios nos llamó a más. Por eso el apóstol Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué más? Pueblo santo. Pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que le canten y le alaben allí encerrados en el templo cada domingo y reciban palabra como ovejitas engordadas y se queden en sus casas. No. Para que anunciemos, diga el que está a su lado, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿A qué nos llamó? A su luz admirable. Pero para eso tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Para eso tenemos que permanecer luchando con nosotros mismos primeramente. Sometiendo nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Cada decisión que tomemos en la vida, mi hermano, afecta a los que amamos. Los afecta. Afecta a tu familia, a tus hijos, a tu casa. David toma la decisión de ir y dormir con esta mujer. Y él cree que no pasa nada. Él es el rey. Tenía muchas mujeres con las cuales él podía dormir y satisfacer sus necesidades sexuales. Pero él quiso la hermosa oveja que se bañaba allá. La corderita, dice el profeta Natán. Se acostó con ella y manda a llamar a Urías. Urías, no, Urías estás enfocado. Urías dice, estamos en guerra. ¿Cómo voy a tener deleite con mi mujer cuando el pueblo de Israel está en guerra? Yo no me voy a ir para allá, me quedo. Y se quedó a la puerta. Y David no se conforma, sino que al día siguiente lo emborracha, porque dice, este borracho va allá directo y se acuesta con ella y decimos que ese hijo es de ella, de él. Pero con trago y todo, el Urías estaba enfocado. Yo no me voy a ir. Yo no me voy a ir. Y David toma la decisión y dice, coloquen a Urías, manda una carta con el mismo Urías. Eso es tremendo, hermano.
Imaginen cómo maquinó David en su corazón, escribió una carta. Él no podía, él sabía que Urías no iba a leer la carta. Cuando estén en lo más fuerte de la batalla, manden allí a Urías, déjenlo solo. ¿Para qué? Muera. Y tal como él lo ordenó, así sucedió. Pero la palabra de Dios dice algo que me impacta mucho en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros podemos engañar a la gente, podemos engañar a nuestra familia, podemos engañar a todos los que nos rodean, pero al Señor, a Él no lo engañamos. No nos engañemos, iglesia, no podemos burlarnos del Señor. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en el capítulo 12 que leíamos, el Señor manda al profeta y le cuenta la historia que leíamos hace un momento. A través de una metáfora, una comparación preciosa, le dice: mira, había un hombre rico que tenía tantas vacas y ovejas y tenía de todo lo que él quisiera. Y había un hombre pobre que tenía una única corderita, una sola. Ese era el rey, él podía tener todas las mujeres que él quisiera. Pero fijó su mirada en ¿qué? En la única que no podía, no era de él, tenía dueño esa cordera, esa mujer. Pero su corazón la deseó y fue más fuerte el deseo. Y en esta comparación el profeta le dice: mira, y vino un caminante al hombre rico, y el hombre rico no quiso coger una de sus vaquitas ni una de sus ovejas, sino que le echó mano a la pobre corderita de aquel hombre pobre. Y David se molesta y dice: ¿cómo es esto posible? Era el rey, hombre justo. ¿Cómo es posible? Ese hombre es digno ¿de qué? Muerte. Es digno de muerte, tiene que retribuir y es digno de muerte. Cuando el profeta le dice: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Imagínense la cara que habrá puesto David pensando que su pecado estaba bien oculto y que nadie lo sabía. Porque no hay cosa oculta que haya de salir luego a la luz, no hay nada oculto debajo del sol. Y Natán descubre el pecado de David. Y en el Salmo 51 vemos un cántico extraordinario, un salmo donde David expresa su arrepentimiento. Y le dice David al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He acá, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y sigue hablando David al Señor y se arrepiente profundamente de su pecado. Se arrepiente y reconoce sus fallas, reconoce que le falló a Dios y se arrepiente, mi hermano. Y Dios le perdona, porque clemente y misericordioso es nuestro Dios. ¿Cuánto dan gloria a Él? Clemente y misericordioso es nuestro Dios, lento para la ira y grande en misericordia. 7 veces cae el justo y el Señor ¿qué hace? Lo levanta. No deja caído al justo. El Señor no nos abandona cuando caemos, cuando le fallamos. Pero eso no significa que las consecuencias del pecado no vengan. Por eso tenemos que pensar antes de actuar, antes de tomar las decisiones, cómo me van a afectar estas
decisiones, porque si ciertamente yo puedo ir a la presencia de Dios, pedirle perdón, arrepentirme de mi pecado, de mis fallas, de mis errores, y Dios ciertamente nos perdona, nos limpia con su sangre preciosa, no podemos pasar por alto que las consecuencias llegan. Y no es juicio, no es castigo. Porque muchas veces confundimos las consecuencias de nuestras malas decisiones con castigo de Dios. No, iglesia. A veces decimos es que Dios lo está castigando, Dios me está castigando. No, Dios no te está castigando, porque el castigo vendrá en el juicio final. Pero estás cosechando las consecuencias de tu pecado. Yo les decía en cierta ocasión, haciendo la comparación acerca de esto que les estoy diciendo, cuando mi hija estaba pequeña, en uno de los cajones yo tenía las prestobarbas de mi esposo. ¿Y usted sabe cómo corta una prestobarba nueva? Ella sabía, porque yo desde niña algo que he aprendido es a explicarle qué es peligroso para ella. ¿Qué es peligroso? Esto no lo puedes tocar, esto te puede hacer daño, eso te va a cortar, no lo toques, no lo hagas. Pero la curiosidad, dice el dicho, mató al gato. Y un día ella cogió la cuchilla, ¿y usted qué cree que pasó? Se cortó. ¿Usted cree que yo celebraba que si hubiera cortado, lleve? Yo le dije, ¿quién lo mandó? No, mi hermano. ¿Usted qué cree que yo hice? Corrí, porque sus delicados dedos estaban muy pequeños aún, y corrí a limpiarle, corrí a vendarle, a consolarla, a decirle, tranquila mi amor, no te preocupes, ya va a pasar, ya va a sanar. Pero yo no podía aliviar el dolor así de la nada, porque eso era consecuencia de la desobediencia que ella había hecho. Y usted dirá, pastora, pero la niña estaba pequeña. Hermana, créanme que a veces nosotros somos los que subestimamos a los niños, pero ellos son muy entendidos, demasiado. Nosotros somos los que los subestimamos, y por subestimarlos es que a veces nos dan sorpresas. Nos dan sorpresas. Desde niña le expliqué que era un veneno. Y si encontraba un tarro con una calavera pintada, le decía, eso es veneno, no lo toques, no lo mires, no lo cojas. Y siendo muy pequeña, recuerdo que un día llevo un tarro de veneno y me dice, mami, mira lo que encontré. Porque ella ya sabía, hermano, no subestime a sus hijos. Enséñeles. Dicho esto, el salmista se arrepiente, pero las consecuencias de su pecado le acompañan y le acompañarían el resto de su vida. En el verso 10, el profeta le dice, mira, en el verso 9 dice, como tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Uría Eteo heriste a espada y tomaste a su mujer como mujer, y a él lo mataste con la espada de sus hijos, por lo cual, por esa decisión que tomaste, escuche lo que le dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. Jamás de tu casa se va a apartar la espada. ¿Qué era eso? Era el juicio de Dios, consecuencia de su pecado. Consecuencia de su pecado. Consecuencia del pecado. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo que fuese tu mujer. Yo haré levantar, verso 11, yo haré levantar mal sobre ti. En tu misma, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres y se las daré. ¿A los ojos de qué? De todo el pueblo se las iba a dar a alguien más. Y vamos a ver más adelante cómo Absalón, su hijo, se revela como cumplimiento de esa palabra que el profeta había dado. Se subleva para tomar el reino por sus propias manos.
y es aconsejado en un momento para que las concubinas que el rey había dejado en el palacio, él se acueste con ellas para que todo el pueblo entienda que ahora él es el que gobierna. Mire, mi hermano, algo que nosotros debemos entender como cristianos es que las decisiones que tomamos debemos hacerlas o tomarlas con sabiduría de lo alto. Debemos tener en cuenta a Dios en nuestras decisiones. La palabra dice en Santiago capítulo 1, verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a ¿quién? Pídasela a ¿quién? A Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ser sabios, iglesia, significa pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar. ¿Cómo mis decisiones afectan a los que están a mi alrededor? Afectan a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, mi casa, mi futuro. Lo que yo hago hoy va a repercutir mañana. Y esto aplica en todos los niveles, espirituales, emocionales y físicos. Si yo dejo de orar, mañana no voy a tener la misma fuerza espiritual para resistir el mal. Si yo dejo de ayunar, si yo dejo de congregarme, si yo dejo de leer su palabra, esas decisiones van a hacer que mi fe se debilite y que no pueda resistir y permanecer de la misma manera como Dios espera que permanezca en él. Si yo dejo que la ira, el enojo tome el control de mi mente y de mi corazón, eso va a repercutir, hermano. Si yo comienzo a reprimir mis emociones, mis sentimientos, eso va a repercutir. ¿Cuántas cosas no vemos que emocionalmente hoy afectan la vida del ser humano? La ansiedad, el estrés, son producto de tantas cosas que se han reprimido y que muchas veces no queremos aceptar, no queremos procesar, no queremos traer a los pies de Cristo. Las guardamos y las reprimimos cuando el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y está hablando también de nuestro corazón. ¿Cuántas cargas emocionales llevamos en nuestro corazón que no nos permiten avanzar espiritualmente? ¿Cuántas cargas? A veces falta de perdón, a veces tenemos rencor, amargura, enojo contra alguien. A veces hay cosas que nos han dado tristeza, heridas en nuestro corazón, que las hemos reprimido tanto que finalmente salen a la luz de otras maneras y hacen daño, mi hermano. Hacen daño. Porque lo que tú reprimes tarde o temprano va a salir de otra manera y va a dañar a las personas que amas. Cuando tú dejas que tu corazón se llene de amargura, cuando tú no decides perdonar, cuando tú dejas que tu corazón se llene de tristeza, de dolor, de angustia y no traes eso a los pies de Cristo o no lo compartes con alguien para sacarlo de tu corazón, esa decisión de guardar, de reprimir, de tener allí, hace daño. Hace daño. Por eso la palabra dice que confesemos nuestras ofensas unos con otros, que oremos unos por otros para que seamos ¿qué? Sanados. Sí necesitamos ser sanados, sí necesitamos abrir nuestro corazón y entender que hay cosas, que hay heridas que a veces nos causan y que nosotros también causamos. Cada decisión que tomemos afecta nuestra vida, mi hermano. Y no solo estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando de lo emocional, estoy hablando de lo físico. ¿Cuántas veces nos enfermamos porque no comemos sanamente? Porque comemos de más. Y es cierto el dicho,
de que el cristiano no toma, pero come. Gloria al Señor, porque no nos falta. Pero yo debo aprender a cuidarme. Yo debo aprender a cuidarme. Este cuerpo no es cuerpo glorioso, también se enferma. Y si yo no lo cuido, Dios me sana, claro, Dios me sana, Dios obra, pero Él espera que yo cuide el templo del Espíritu Santo. Todo es bueno en una medida justa. En una medida justa, ni muy allá, ni muy acá. Recuerdo en una ocasión, una pastora nos contaba y decía, yo escuché tanto que el azúcar era malo y que el azúcar era malo, que el azúcar, y yo dejé de tomar azúcar, dejar de echarle los jugos, dejé el azúcar completamente. Y un día, mientras iba por la calle, estaba en un lugar, me desboroné. ¿Qué pasaba? Angustiados todo el mundo, ¿por qué se desmayó? ¿Qué tendrá? ¿Qué sucedió? ¿Qué cree usted? Se le bajó el azúcar, no tenía azúcar. Porque todo en una medida es justo y necesario. Hoy en día todo es malo. Usted mira en las redes sociales, todo es malo, no puede comer nada. Hablan de que el agua es mala, de que la leche es mala, de que todo es malo. Y entonces si usted mira y se llega a creer esto, entonces no vamos a comer. Nos morimos de hambre. O sea, si no nos morimos de lleno, nos morimos de hambre. Se tiene que aprender a decidir. Hay cosas que es cierto, hay que prestarles atención. Y ella dice que fue al médico y el médico le dijo, usted está con el azúcar por el suelo. Y le contó su experiencia y le dijo, no, usted no puede quitar el azúcar así porque así. Dijo, sus niveles de azúcar son tan estables que si usted la quita de su dieta diaria, se va a enfermar. A otros les pasa lo contrario, ¿verdad? Por eso tenemos que conocernos. Hay cosas que nos hacen daño. Hay cosas que yo sé que yo como, yo digo, no, eso yo no lo puedo comer, a mí me hace daño. Pero hay otras que no. Hay otras que las disfrutamos o no. Y sí que las disfrutamos, gloria al Señor. Y a veces comemos como si no hubiera un mañana, digo yo. Todo en una medida justa, justa. Yo debo cuidarme, hermano. Debo tomar decisiones para bien de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Porque Cristo pagó precio de sangre en la cruz del Calvario, no solo por tu espíritu, no solo para que tu alma fuera salva, sino para que tú y yo viviéramos en plenitud. Para que tú y yo estemos bien. Si hay cosas que yo sé que me hacen daño, pues tengo que soltarlas, tengo que dejarlas. Tanto en lo espiritual, como en lo emocional, como en lo físico. Yo tengo que aprender a cuidarme, tengo que tomar decisiones. El apóstol Pablo declara y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé las cosas que eran. Y eso aplica para todo, iglesia. Cuando somos niños, nuestros padres nos daban los alimentos, comíamos los que ellos nos preparaban y lo que ellos creían que era bueno para nosotros. Ana María, cada vez que el Señor nos permite mercar, siempre se le compra una bolsita de dulces, de gusanitos. A ella le encantan las gomitas. Y siempre que yo digo, no se las coma todas, solamente te comes unas y el resto las guardas. Porque ella quiere acabarlas todas. Y si yo no le digo nada, ella se las acaba todas, en un abrir y cerrar de ojos. Porque lo anhela, lo desea, es dulce, es rico. Pero ella todavía no comprende la magnitud del daño que eso le hace si se lo come todo. Y he tenido que enseñarle, es que si tú te lo comes todo, te vas a enfermar, te puede hacer daño. Y así nos pasa a nosotros.
Hay cosas que nos hacen daño y que yo tengo que entenderlas. Ya soy un adulto, yo tengo que aprender a tomar decisiones, a cuidarme. Porque si yo me enfermo, ¿quiénes van a sufrir? ¿Solo yo sufro? ¿Quiénes sufren? ¿Quiénes sufren? Todos los que me rodean. Si yo estoy mal emocionalmente, ¿quiénes sufren? Si yo vivo amargada o amargado en mi casa, ¿quiénes sufren? Todos. Mi hija cuando me ve así seria, ella me mira así como que, mami, ¿estás brava o te pasa algo? Cuando yo estoy brava, le digo, estoy brava, estoy molesta por esto, esto y esto. Pero cuando estoy cansada, le digo, no, mi amor, estoy cansada, estoy agotada. Entonces como que descansa su corazón, ¿cierto? Porque ellos saben cuando uno está molesto, hacen todo. Yo debo aprender a cuidarme. Debo aprender a tomar decisiones con sabiduría. ¿Qué decisiones yo estoy tomando espiritualmente, mi hermano? ¿Sabe? Hace algunos días atrás, estábamos en Baraya, fui a visitar a mi mamá y les comentaba que había estado muy delicada de salud, así que fui a quedarme allá 3 días para compartir con ella y estar con ella. Y mi hermano también fue con mis sobrinas. Y una noche decidimos irnos para el parque a comer helados. Estaban en plena fiesta del San Pedro. ¿Y qué creen? Precisamente esa noche hubo desfile. Y por allá estaba yo. Le decía a mi hermano, hace mucho tiempo no venía al bajo mundo. Estábamos en medio de la algarabía, ruido por un lado, otra gente tomando por allá. Ya estaban comenzando las fiestas de San Juan y San Pedro y pleno desfile nocturno. Yo decía, nos agarró toda. Y yo me sentaba y miraba todo eso, todo lo miraba, porque hace mucho tiempo no estaba en un momento así. Y las reinas tirando sus dulces y allí moviéndose y la gente gritando, otros saltando, otros borrachos, otros llenos de harina, algarabía por aquí, algarabía por allá. Y yo solamente me quedaba mirando todo esto y decía en mi corazón, cuán diferente hubiera sido mi vida si yo no fuera cristiana. Tal vez estaría en todo ese revoleteo. Tal vez estaría y haría parte de todas esas cosas. Cuán diferente hubiera sido mi vida si mis padres no hubieran sido cristianos. Cuán diferente sería nuestra vida ahora si Cristo no estuviera en nuestro corazón, mi hermano. Algunos estarían separados, otros tal vez ni siquiera estaríamos por aquí. No viviríamos en esta región. Cuán diferente sería nuestra vida si no hubiéramos tomado un día la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo. ¿Usted dice amén o no amén? Nuestra vida sería diferente. Muy posiblemente un desastre completo. Algunos estaríamos divorciados, otros estaríamos, quién sabe, en qué circunstancias, en qué situaciones difíciles, o tal vez, a veces el enemigo nos hace creer que estaríamos mejor. Pero nunca podríamos estar mejor sin Cristo en nuestro corazón. La mejor decisión que podemos tomar en la vida es entregarle nuestra vida a Cristo. Es vivir para Él. Y es una decisión que marca no solo nuestra vida, no solo lo que somos, marca nuestra familia, marca nuestras generaciones, marca nuestro futuro, marca lo que viene. Por eso entregarle nuestra vida a Cristo es la mejor decisión que podemos tener, la mejor que podemos tomar. Porque cuando entregamos nuestra vida, comenzamos a entender que vivir para Cristo, tener a Cristo en nuestro corazón, no se trata de tener una religión y una serie de prohibiciones, una lista de prohibiciones que el pastor te va a entregar para que tú entiendas qué hacer y no hacer. No, se trata de que tú tomes conciencia a la luz de la palabra que puedes hacer lo que tú quieras. Nadie te lo va a prohibir. El pastor no se va a pasar la vida pensando en ti, a ver qué hizo, qué
no hizo, llamando si salió o no salió, si se fue a bailar o no se fue a bailar, si está en la casa o no está en la casa. No, mi hermano, tú eres libre de decidir lo que haces, lo que quieres, pero todo lo te es lícito, pero no todo te conviene. Hay cosas que no nos convienen, hay cosas que no edifican, hay cosas que hay que desechar. David tomó la decisión un día de pecar contra el Señor y se dejó llevar por sus deseos. Por cuántos deseos a veces nosotros nos dejamos llevar. Y no hablemos solamente del área sexual, hablemos también de nuestras emociones. Cuando le damos rienda suelta a nuestras emociones, a la ira, al enojo, al rencor, cuando comenzamos a guardar cosas en nuestro corazón, a reprimir, a dañar a otros. Porque lo que reprimimos tarde o temprano sale a la luz y daña a los que están a nuestro alrededor. Yo he descubierto muchas personas llenas de amargura, llenas de enojo, que se molestan por todo porque andan cargando heridas en su alma, rabia, dolor, angustia, que no han querido soltar. Y a veces siendo cristianos cargamos con muchas cosas que nos hacen daño, con heridas que tenemos que traer a los pies de Cristo, mi hermano. Soltar esas cargas. El Señor vino para hacernos libres, para darnos vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia comienza cuando yo comienzo a entender mi corazón y a rendir lo que soy, lo que siento a los pies de Cristo. Cuando yo reconozco lo que soy. Hace algunos días compartía con alguna hermana porque le entregaba su vida a Cristo y ella decía, tengo un temperamento, y yo le digo al Señor, cambia mi temperamento, quítamelo. No, acepta tu temperamento, ríndele a los pies de Cristo ese temperamento y dile, Señor, ayúdame a tener dominio propio. Dominio propio. Dominio propio para controlar tus emociones, para controlar tus pensamientos, para controlar lo que sientes. Eso es lo que necesitamos como cristianos. Y por eso es tan importante el ayuno en la vida de un cristiano, porque tú aprendes a sujetar tu carne. Sí es necesario ayunar, hermano. Sí es necesario. Porque sujetas tu carne, aprendes a sujetar lo que tú eres. Hay cosas que Dios no te las va a quitar. Señor, quítame este mal genio que tengo. Dios no te va a quitar el mal genio. Te va a dar sabiduría y entendimiento para que tomes el control. Pero no te lo va a quitar. Eso hace parte de lo que tú eres. ¿Cómo eres? Tienes que aprender a reconocerte como eres. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus debilidades? Señor, esta es mi debilidad. Esto me cuesta, Señor. Dios está presto a escucharte para ayudarnos en nuestra debilidad. Él no está esperando con una correa en la mano, esperando a ver usted qué hora se equivoca para darle, mi hermano. No, Dios es un Dios de amor que te dice, yo estoy contigo. En Él hay descanso, hay paz, hay reposo. Podemos descansar en su presencia, traer eso que nos duele, eso que nos carga, traerlo a sus pies. Señor, danos sabiduría para actuar, para hablar, para pensar. Pídele sabiduría. Iglesia, hoy más que nunca necesitamos pedirle a Dios sabiduría. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Antes temamos al Señor. Anhelemos su presencia. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos, tal como está escrito en Proverbios. Fíjate. Fiemos nuestro corazón, con todo nuestro corazón al Señor. Busquémoslo. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos y Él va a enderezar nuestras veredas.
Eso lo declara en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. La palabra nos enseña. Para eso es la palabra, mi hermano, para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para darnos cuenta que estamos aquí, no porque seamos perfectos, sino porque necesitamos la guía del Espíritu Santo a través de la palabra para vivir una vida conforme a la voluntad ¿de quién? De Cristo. No es conforme a la voluntad del pastor. No, mi hermano, mi esposo y yo no queremos manipular tu vida y decirte qué hacer y qué no hacer. Te amamos, oramos por ti y estamos dispuestos a escucharte, a aconsejarte, a acompañarte hasta donde usted nos lo permita. Pero hay decisiones que usted tiene que aprender a tomar solo. Hay decisiones que usted tiene que entender que le están haciendo daño y que tiene que tomar determinación en eso. Hablarlas. ¿Cuántas cosas a veces nos hacen daño en pareja, los esposos, porque no hablamos? Todo nos lo callamos. Y señalamos y juzgamos, pero no hablamos. Hay que hablar, hay que tomar decisiones y comenzar a hacer cambios. De eso se trata el Evangelio. De reconocer que las decisiones que tomamos afectan no solo nuestra vida, sino a nuestra familia, nuestra casa, incluso nuestro entorno. Hay otro pasaje que no lo vamos a leer ahora por el tiempo, en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 al 17. El mismo David, que cantaba y danzaba en la presencia del Señor, toma, incitado por Satanás, una decisión que no era la voluntad de Dios, y manda a censar al pueblo de una manera que incluso su capitán Joab le dice: pero ¿por qué vas a hacer pecar al pueblo de Israel? No hagas eso. En ese tiempo, déjeme decirle que cuando alguien censaba, los únicos que tenían derecho a censar era aquello que a usted le pertenecía. Usted podía contar y numerar aquello que a usted le pertenecía, otro no. Y David manda en su orgullo, en su querer conocer cuán grande era su pueblo en el cual él gobernaba, y manda a censar al pueblo, aún en contra de los príncipes y capitanes que le dijeron: no lo hagas. Él no consultó al Señor, quiso hacer su propia voluntad. ¿Cuántas veces nosotros nos hallamos haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios? Satanás nos incita a hacer ¿qué? Lo malo. Satanás incitó a David, dice la palabra en ese pasaje de Primera de Crónicas 21, 1 al 17, dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a censar a Israel, porque sabía que eso llevaría a David a pecar. Casi 10 meses duró este censo. David no consultó al Señor y por muchas razones, sencillamente esto era pecado delante de Jehová, delante del Señor. Y después del censo, el Señor envía nuevamente a un profeta, al profeta Gad, al vidente, y le dice: mira, David, has pecado contra mí, porque has hecho lo que yo no te mandé hacer. No has hecho correctamente. Y le pone a decidir, le voy a dar 3 decisiones. 1, o 3 años de hambre. 2, 3 meses en las que vas a ser derrotado delante de tus enemigos con espada por tus adversarios. O 3 días de espada, donde el ángel de la muerte va a pasar por el pueblo. Y David le dice: mejor es caer en manos de Jehová que caer en manos de mis enemigos. Y 3 días, dice la palabra, que el ángel de la muerte corrió por el pueblo de Israel y más de 70,000 personas murieron. Consecuencia de una decisión tomada por un hombre que era autoridad. Él era el rey. Pero sus decisiones no solamente lo afectaron a él. ¿A quién afectaron? A todo el pueblo. ¿Qué decisiones estás tomando y estamos tomando, iglesia? Que te afectan a ti, afectan tu casa, afectan tu entorno, afectan la iglesia y hacen daño.
Debemos ser sabios en el Señor, iglesia. Debemos aprender a ser sabios. Tomar decisiones guiados por el Espíritu Santo. No por nuestra carne, no por nuestras emociones, no por nuestros deseos. Todas las decisiones que tomamos afectan a todos los que nos rodean, nos guste o no nos guste. Por eso es que las maldiciones generacionales tienen tanto peso en el mundo espiritual. Porque las decisiones que tú tomas afectan a futuro tus generaciones. Yo le doy la gloria al Señor porque un día mi padre y mi madre decidieron tomar la decisión de seguir a Cristo. Y eso afectó mi vida y está afectando mi familia, afecta a mi hija. Porque el Evangelio y conocer a Cristo ha sido el resultado de una decisión que un día ellos tomaron. Y si no, yo paso a creer que muy posiblemente ni mis padres estarían juntos y tal vez yo no sé si existiría. No lo sé. Pero un día una decisión marcó una generación, porque ha marcado mi vida, la de mis hermanos, la de nuestra familia. Una decisión de cuántas cosas nos ha guardado el Señor por la decisión de seguirle, por la decisión de buscarle. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Dejemos aquellas cosas que nos estorban, dejemos aquellas cosas que nos hacen daño, busquémoslo con todo el corazón, iglesia, busquémoslo en espíritu y en verdad. No nos conformemos a buscar a Dios de cualquier manera. No te conformes solo con venir el domingo a este lugar. Búscalo en tu casa, búscalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Levántate de madrugada, anhela su presencia. No te conformes con ser uno más. Hay cientos de cristianos en el mundo y muchos de ellos solo son cristianos de nombre, cristianos nominales que van a una iglesia pero no viven una relación con Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos una relación personal con Él. Dios no quiere que solo vengas a este lugar, sino que puedas vivir lo que es tener una relación con su presencia, ser guiado por el Espíritu de Dios. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida, mi hermano. Es lo mejor. No nos exime de cometer errores, porque en nuestra humanidad podemos fallar, pero nos libra de cuántas cosas, de cuántos males. Cuántas cosas son diferentes porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuántos logros no hemos alcanzado porque en las decisiones que tomamos en Cristo nos hemos alejado del pecado y de las cosas que nos llevan a despilfarrar lo que tenemos. ¿De cuántas cosas nos ha guardado el Señor? ¿De cuántas? ¿De cuántas? Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena vivir para Él. Vale la pena tomar decisiones sabias. ¿A quién estás afectando con las decisiones que estás tomando? Tú decides. ¿Qué viene para tu vida? Tú decides. Lo que decidas hoy va a afectar tu mañana, tu futuro. Lo que decidas hoy, te guste o no te guste. Y alguien dijo por ahí, si no te gusta lo que estás cosechando, entonces cambia lo que estás sembrando. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué estás sembrando en tus hijos? ¿Qué estás sembrando en tu hogar? ¿Qué estás sembrando en lo que haces, en lo que vives? Llénate de la presencia del Señor. Así que quiero invitarte para que te coloques en pie en esta mañana y puedas analizar tu vida delante del Señor. Yo te digo algo, hay cosas que ya no las puedes cambiar y que efectivamente hacen parte de nuestra vida. Hay cosas que no van a cambiar. Hay circunstancias que no van a cambiar.
Pero hay otras que están en tus manos, cambiarlas. Solo debes tomar decisiones sabias en Cristo. Solo debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No cambies a tu esposo ni a tu esposa porque a veces no se entienden y chocan. Cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar, tu manera de actuar y muchas cosas van a cambiar en tu hogar. Ama tu realidad y pídele al Señor sabiduría. Cierra tus ojos y dile: Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu dirección y de tu espíritu. Necesitamos de ti. Y a veces hay cosas que nos cuestan, Espíritu Santo. Pero es ahí donde queremos aprender a desarrollar una dependencia total de ti. Y nos cuesta someter nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Pero aquí estamos, parados en la brecha, Señor, peleando la buena batalla de la fe y diciéndote una vez más: yo te necesito. Dígaselo a Él. Yo te necesito y no me arrepiento ni por un momento de haberte entregado mi vida y mi corazón. Hoy más que nunca, vuelvo y te lo digo, Señor, eres el centro de mi vida. Mi vida y mi corazón te pertenecen a ti. ¿Qué tal si tú se lo puedes decir en esta mañana a Él y le dices: Señor, mi vida, mi corazón te pertenece a ti, Jesús.